Senadora Carlos Méndez saluda acá, ¿cómo le va en Millennium? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos, y toda la audiencia. Bueno, a ver, Guadalupe, yo decía hoy temprano que me pareció un dato, y creo que usted va a coincidir, que ya cumple 6 años en el Senado. A mí me llamaba mucho la atención la cantidad de votos o los números que se registraban en cada uno de los proyectos. Cuando se votó, por ejemplo, el aumento a los jubilados y la actualización del bono, o cuando se votó, por ejemplo, el tema de la emergencia en discapacidad, que hubo 56 votos afirmativos, 0 negativo y 0 abstención, y el aumento a los jubilados, 52 votos a favor, 4 abstenciones, en un Senado donde tenés 33, 34 peronistas de Unión por la Patria divididos en 2 bloques, más representantes del PRO como Tagliaferri, más radicales, más representantes de partidos provinciales. Primera pregunta, Guadalupe Tagliaferri, ¿por qué se dio este número que es poco habitual en el Senado? Porque me parece que gran parte de los senadores, y en su momento también diputados, entendimos que era prioritario y central y fundamental la macro ordenada, ¿no? De desandar el plan platita y ordenar las cuentas. Pero que un año y medio después, viendo que más del 45% del equilibrio fiscal, ¿no? De lo que se ordenó fue el ajuste a los jubilados, y frente a un gobierno que lo que te dice es no hay nada, porque la verdad que si el gobierno nos hubiese dado una vía de conversación en el sentido de, bueno, voy a hacer esto, podemos mejorar acá, no, ya aprobamos el año pasado una ley que acompañaba ese porcentaje que habían perdido y actualizaba el bono y la vetó. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que un año y medio después te sigue diciendo, para mí, que los discapacitados no son una prioridad, para mí los jubilados no son una prioridad y no voy a hacer nada, cuando no hay esa construcción, bueno, la verdad que somos muchos los senadores y diputados que creemos que podemos tener equilibrio fiscal, pero que tenemos que buscar una forma de acompañar el esfuerzo que están haciendo los jubilados, que no creemos que la respuesta es si tenés un hijo con discapacidad, es un problema privado, resolvelo vos, ni queremos en un Estado que te diga, si sos jubilado y no te alcanza la plata, bueno, morite en la calle. Como no creemos en eso y no hay ninguna vía de conversación, ninguna intención del gobierno de buscar cómo se puede esto resolver, bueno, ahí conseguir los votos. Claro. Ahora, sí, yo decía que si uno mira no solo los números, sino las características, el voto cualitativo, digo, el gobierno es obligatorio que diga, che, acá hay un problema nuestro, porque no es que votó Unión por la Patria, y en todo caso usted y Lustó, que han acompañado anteriormente otros emprendimientos o otras votaciones de Unión por la Patria, pero si vos tenés acá una sesión donde vota en contra Luis Juez en el tema de discapacidad, vota en contra Camau Espínola, vota en contra Carolina Lozada, votan en contra Vichy, gente que digo, uno los ha visto alineados siempre con el gobierno y acá cambió, me parece que hay un dato político como central, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno lo que primero intenta plantear son dos cosas, que no hay una mayoría, esto de discutir la legalidad de la soberanía que tiene el Senado, y después plantear que esto es una intifada, si querés, del kirchnerismo. Y la verdad que no. Vos acabas de mencionar senadores que han estado siempre muy de acuerdo con el gobierno y acompañado. En el caso mío he acompañado algunas cosas sí y otras no. Yo la ley de bases, con todas las modificaciones que pedí, la acompañé, pero no acompañé el rechazo a la sanción que habíamos hecho de los jubilados el año pasado. Pero claramente, cuando se encuentra el gobierno frente a un resultado adverso, que es parte de la democracia, del contrapeso de poderes, de los votos de los mandatarios provinciales o de los senadores, en lugar de ir a registrar que tuvo un error de estrategia, porque no estableció los canales de comunicación para poder encontrar los puntos de acuerdo, bueno, plantea, es ilegal la sesión, son ilegales los proyectos, los voy a judicializar y esto es el kirchnerismo. Bueno, nada de eso es cierto.
Claro. Entonces, en lugar de inventar relatos, lo que tendríamos que hacer es, bueno, ver cómo resolvemos esta situación, cómo empezamos a escuchar a los gobernadores, cómo empezamos a encontrar puentes con otros senadores que antes han acompañado para ver cómo damos una respuesta a discapacidad. Yo creo que no la va a haber, porque ellos efectivamente creen que la persona con discapacidad es un problema de las familias y por ello se puede quedar sin silla de ruedas o sin medicamentos un jubilado. Y ahí está la dificultad de cómo se sigue. Si no hay diálogo es difícil. Sí, porque además digo, si es llamativa la foto de Luis Juez votando con Mayans o con Juliana Di Tulio, creo que más reveladora de lo que pasa es la foto donde, por ejemplo, Kicillof comparte la misma mirada sobre la situación del vínculo fiscal entre las provincias y nación con Cornejo o con Jorge Macri, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué estos gobernadores, igual que el presidente, fueron elegidos por el voto de la gente? Igual que el presidente, los gobernadores tienen que hacer valer sus objetivos y los derechos de sus ciudadanos. El presidente es el presidente de todos los argentinos, no es el presidente solo en Balcarce 50. Y las prioridades son de todos los argentinos. Si vos tenés, por ejemplo, uno de los proyectos, que lo que estamos haciendo es, el gobierno nacional nos dijo, y está en todo su derecho a hacerlo, que no iba a hacer ninguna obra pública de mantenimiento o construcción de rutas en la Argentina. Pero hay un impuesto dentro del combustible líquido que pagamos todos los argentinos cuando cargamos nafta, o lo pagamos en el costo de vida porque impacta en el precio de logística, de la leche, del transporte, que se sigue cobrando, que va a las arcas del Estado Nacional y que no hace ninguna obra. Entonces es una estafa, porque a los argentinos nos siguen cobrando en todo el país ese impuesto, pero el Estado no hace lo que corresponde para lo que fue creado ese impuesto. Entonces, ¿qué hacemos en el proyecto de ley? Bueno, se sigue cobrando eso, y lo que hacemos es que los mandatarios elegidos popularmente en elecciones democráticas puedan hacerse cargo de hacer las rutas de sus provincias, porque en la Argentina vivimos todos. Sí. No es el equilibrio fiscal de las cuentas de la nación a costa del desequilibrio y la preocupación de los gobernadores y de las personas que viven en esa provincia, que también son argentinos. El equilibrio fiscal no puede ser a costa de las provincias. Estamos hablando con Guadalupe Tagliaferri, senadora por la capital. Senadora, un tema que me parece que fue por lo menos incómodo, creo que había hasta una cuota de angustia cuando ustedes estaban sesionando, que fue un momento donde, por un lado, se peleaban por las redes. Patricia Bullrich le decía a la vicepresidenta, tiene que levantarse e irse, porque el objetivo del gobierno es terminar con el kirchnerismo. Una cosa que parecía una enormidad, y la respuesta de la vicepresidenta es: mi deber es cumplir con las instituciones, estoy cumpliendo con eso, en todo caso no ha cumplido usted cuando integraba una organización guerrillera como Montoneros. Estaban peleando tal vez la ministra preferida de Milei con la vicepresidenta, y en el medio, por las redes sociales, gente absolutamente ligada al gobierno lo mostraba a Milei arriba de un tanque avanzando sobre el Congreso, o los senadores y diputados rodeados por montañas de fuego. La verdad que una situación amarga, pero hasta de mucha angustia en algún momento. Sobre eso le pregunto, Félix Lonigro dice: me parece que hay una intromisión del poder ejecutivo por Bullrich sobre el legislativo. ¿Usted qué dice sobre esa cuestión? Primero, que dijiste una palabra que para mí es central. Todo eso es muy triste. Es muy triste para la Argentina, es muy triste para la conversación política, porque además todo eso es peligroso, y ahora voy a ahondar. Pero ¿sabes qué? Toda esa discusión entre la vicepresidenta, la ministra, sí, los tuiteros, distrae, hace como ruido para que nos enganchemos en eso. A la gente eso no le modifica si puede comprar el medicamento o no, claro, en absoluto, y estábamos hablando de esos temas. Entonces yo siento que hay como por un lado, sobre todo lo de los tuiteros, ahora voy a la discusión, sí, de la vicepresidenta. Pero es cierto, te corre, efectivamente. En lugar de hablar del señor discapacitado que no puede hacer terapia porque le han bajado
los aportes por hora a los kinesiólogos a la mitad, estamos discutiendo de esto. Está claro, digo, sí. A ver, es peligroso claramente porque empieza a correr los límites de lo permitido, digo, parecernos gracioso, libremente tuitear que podemos poner una bomba en el Congreso Nacional, que es atentar a la democracia, no puede ser gratuito, no puede pasar como un chiste, pero también entiendo que es parte de generar un sistema permanente de indignación, porque cuando vos te indignás no podés reflexionar, cuando vos te indignás no contestás con el argumento, y sobre todo cuando te indignás te pones a discutir con el tuitero y no hablas con la gente. Me parece que eso está como armado para que entremos ahí, y trato a veces dudo entre contestar y meterme o decir no, esto no, porque está pensado para que yo me meta. Claro, y deje de bueno, con eso, la exactamente, gente. sí. Tenés que contar hasta 3 a veces, sí. Claro, está pensado para que yo, dirigente, senadora, en lugar de estar hablando de los jubilados, esté discutiendo sobre eso, y entonces la gente cambia el dial, porque le preocupa lo que le afecta a su vida particular. Respecto a lo de la vicepresidenta y la ministra, tiene otra connotación. Porque si bien es cierto que no le afectan el día a día a los argentinos, estamos hablando de una situación muy compleja porque tenemos una vicepresidenta elegida popularmente por la gente, conjuntamente con el presidente, y que tiene un rol institucional que es central en la división de poderes. Yo no creo de ninguna manera que lo que haga el Senado, que lo que haga diputados, tiene que rendirle cuentas al Poder Ejecutivo. Eso de intentar considerar que es ilegítima, considerar que no es válida, es la intromisión que hace el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo y eso es legítimo, tiene la posibilidad y la competencia de administrar los recursos, tiene la competencia de decir que no va a ser obra pública y lo puede hacer, y el Senado tiene la competencia de votar leyes. Estos son separación de poderes claramente. Y, esta discusión entre el Ejecutivo Central y la vicepresidenta peleándose por redes no es nuevo, lo inauguró Alberto y Cristina. Y yo lo criticaba en ese momento, lo critico acá. Lo que sucede con este gobierno es que en algunas cosas que eran muy feas y eran prácticas políticas del kirchnerismo, que eran malas y que eran criticables y que eran peligrosas, este gobierno las exagera, ¿no? Y entonces me parece que es peligroso esta discusión entre una ministra y la vicepresidenta. Ahí estamos. Lo último, ¿hay espacio para sostener los 2/3 y evitar el veto? ¿Le parece, senadora, en algunos proyectos? Yo creo que en algunos proyectos sí, en otros proyectos quizás es más complejo. Lo de los gobernadores tiene media sanción, así que hay que discutirlo. Tiene que ir a diputados. Pero yo siempre creo que también depende cómo reaccione el gobierno. Si sigue con esta estrategia de a todo o nada, es decir, no hay ningún canal de conversación y yo no voy a abrir ninguna discusión a ver cómo podemos mejorar la situación, bueno, eso va a cobrar fuerza, la insistencia. Si hay mecanismos de, para lo de discapacitados o lo de jubilados, cambiemos la fuente de financiamiento, hagamos esto, probablemente encuentre voluntad para construir algo distinto. Depende un poco de la estrategia del gobierno. Ahí está, Guadalupe Tagliaferri. Senadora, muchas gracias y buenos días. Que tengan lindo sábado. Chau, gracias.